La bondad es mucho más que un simple gesto amable. Es una cualidad profunda que refleja el corazón mismo del Creador. No se trata solo de actos superficiales, sino de una expresión genuina del amor divino que fluye a través de quienes caminan en conexión con lo espiritual. En las Escrituras encontramos múltiples llamados a amar a quienes nos rodean, a mostrar compasión hacia los vulnerables, a extender nuestras manos a aquellos que sufren y a ser faros de esperanza en medio de la oscuridad. Sin embargo, aquí surge una verdad crucial. Aunque la bondad proviene de lo más alto, no significa que debamos compartirla sin reflexionar ni discernir. La realidad nos enseña que no todas las personas que se acercan a nosotros con palabras dulces o peticiones aparentemente inocentes tienen intenciones puras. Si actuamos sin sabiduría, nuestra generosidad puede ser malinterpretada, manipulada o incluso utilizada en nuestro propio detrimento. Si quieres recibir más mensajes transformadores como este, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Jesús, el ejemplo supremo de amor y gracia, nos mostró cómo vivir con un corazón abierto, pero también con una mente alerta. Él sanó a los enfermos, abrazó a los marginados y ofreció perdón a los pecadores. Sin embargo, nunca permitió que su bondad fuera aprovechada por quienes buscaban únicamente beneficios personales. Recordemos cómo enfrentó a los hipócritas, cómo detectó las verdaderas motivaciones de las multitudes que lo seguían y cómo no se dejó engañar por quienes solo querían recibir sin dar nada a cambio. Jesús conocía profundamente el corazón humano. Sabía que, mientras algunos buscaban sinceramente la verdad, otros solo pretendían manipularlo o usarlo para sus propios fines. Su compasión nunca estuvo desprovista de discernimiento y su amor siempre estuvo acompañado de sabiduría. En nuestra vida diaria, muchas veces recibimos enseñanzas simplistas sobre la bondad. Nos dicen que debemos ser amables sin límites, dar sin cuestionar, decir sí a cada solicitud y nunca rechazar a nadie. Pero este tipo de bondad, aunque bien intencionada, no siempre está alineada con los principios bíblicos. Agradar a los demás indiscriminadamente puede agotarnos emocionalmente, drenar nuestra alegría y dejar nuestras almas exhaustas bajo el peso de expectativas irreales. Hay una línea muy clara entre ser gentil y permitir que otros abusen de nuestra buena voluntad. Existe una gran diferencia entre amar genuinamente a las personas y convertirnos en víctimas de su manipulación. Cuando el adversario busca dañar a alguien, rara vez lo hace mediante ataques directos. En lugar de eso, utiliza personas que, disfrazadas de amigos o beneficiarios necesitados, buscan aprovecharse de nuestra bondad. Estas personas pueden consumir nuestro tiempo, energía y recursos sin ningún remordimiento, dejándonos vacíos y resentidos. Por eso, el discernimiento es una herramienta esencial para quienes desean vivir en equilibrio. Somos llamados a amar, sí, pero no a cerrar los ojos ante la verdad. Somos llamados a ser compasivos, pero no a permitir que otros nos traten como simples instrumentos para satisfacer sus deseos egoístas. Estamos llamados a ayudar, pero no a fomentar comportamientos irresponsables o destructivos. Jesús mismo instruyó a sus discípulos diciendo: «Sean astutos como serpientes e inocentes como palomas». Esta enseñanza nos recuerda que, mientras debemos mantener corazones puros, también necesitamos mentes agudas y despiertas. Podemos ser amables sin ser ingenuos, podemos amar sin ser imprudentes. A veces, decir no es el acto más amoroso que podemos realizar. En otras ocasiones, alejarnos de relaciones tóxicas o establecer límites claros puede ser la decisión más alineada con nuestros valores. Incluso puede ser necesario retirar temporalmente nuestra bondad de alguien que, en lugar de valorarla,
La usa para justificar su propia falta de responsabilidad. Así que te invito a reflexionar. ¿Cómo puedes cultivar tanto la bondad como el discernimiento en tu vida? ¿Estás dispuesto a evaluar tus relaciones y decisiones con honestidad? Recuerda que la verdadera bondad no es débil ni ciega. Es fuerte, sabia y transformadora. Juntos podemos aprender a brillar con la luz de la bondad, sin perder de vista la importancia del discernimiento. Algunas personas no buscan ayuda con sinceridad. Lo que realmente desean es control. Otras no buscan amistad, sino beneficios personales. Y hay quienes no valoran tu bondad, sino que la exigen como si fuera un derecho. Si continuamos dando sin discernimiento, corremos el riesgo de quedarnos vacíos, agotados y desconectados del propósito divino para nuestras vidas. Jesús no sanó a todas las personas que se acercaron a Él, no respondió a cada pregunta que le hicieron, ni concedió todos los deseos que le pidieron. En cambio, ofreció exactamente lo que era necesario, en el momento adecuado, y solo a aquellos cuyos corazones estaban preparados para recibirlo. Su ejemplo nos enseña que la verdadera bondad no es un acto impulsivo, sino una respuesta sabia y deliberada. Mira a tu alrededor y reflexiona sobre tus propias relaciones. ¿Cuántas personas solo te buscan cuando necesitan algo? ¿En cuántos vínculos te encuentras constantemente dando, sacrificando y derramando tu energía sin recibir nada a cambio? Tal vez te has acostumbrado a decir sí, incluso cuando tu corazón clama por un no. Esto no es lo que Dios desea para ti. La verdadera gentileza no surge de la debilidad, sino de la sabiduría. El amor genuino opera dentro de límites claros, y el discernimiento nos permite ver más allá de las palabras superficiales y llegar al corazón de las intenciones. Dios te ha dado un llamado único, una tarea específica que solo tú puedes cumplir. Pero si gastas todo tu tiempo intentando complacer a todos, estar disponible para cualquiera o satisfacer cada necesidad que se presente, nunca lograrás aquello para lo que fuiste creado. A veces, el acto más poderoso que puedes realizar es alejarte. En otras ocasiones, el gesto más amoroso es decir no. Establecer límites no es egoísmo, es un acto de sabiduría y obediencia. El mundo puede decirte que amar significa nunca rechazar a nadie, pero la palabra de Dios te insta a proteger tu corazón. El mundo insiste en que ser amable significa dar a todos indiscriminadamente, pero la Biblia te llama a ser un buen administrador de tu tiempo, tus recursos y tu energía. El mundo te presiona a sacrificar tu bienestar por los demás, pero la Escritura nos muestra que incluso Jesús se retiraba de las multitudes para orar, descansar y estar a solas con el Padre. Si Jesús estableció límites, ¿por qué no deberías hacerlo tú también? Jesús caminó por esta tierra como el modelo perfecto de amor, gracia y bondad. Sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos y abrazó a aquellos que la sociedad había marginado. Su corazón rebosaba de compasión por los perdidos y quebrantados, y demostró un amor que el mundo nunca había visto antes. Sin embargo, mientras era misericordioso, no era débil. Mientras daba libremente, también establecía límites claros. Muchos piensan que la bondad consiste en siempre decir sí, estar disponible a toda hora y nunca rechazar a nadie. Pero Jesús no vivió de esa manera. Estaba completamente comprometido con su misión y no permitió que las demandas de otros lo distrajeran del propósito que el Padre le había dado. Hubo momentos en que se retiró de las multitudes, ocasiones en que se negó a realizar milagros bajo presión y situaciones en que confrontó a las personas con la verdad, incluso cuando esto las ofendía. Su bondad no estaba motivada por el deseo de aprobación humana, sino por la voluntad divina.
Los evangelios nos cuentan cómo grandes multitudes seguían a Jesús a donde quiera que iba. Venían a él con sus necesidades, enfermedades y peticiones de milagros. Sin embargo, a pesar de la presión constante, Jesús frecuentemente se alejaba. Se retiraba a lugares solitarios para orar. Buscaba momentos de quietud para estar a solas con el Padre y no permitía que las expectativas de otros controlaran su agenda. Sabía que su fuerza provenía de la comunión con Dios y priorizaba esa conexión por encima de todo. Si Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba establecer límites para descansar y orar, ¿cuánto más nosotros, que somos humanos y limitados? También hubo ocasiones en que Jesús se negó a involucrarse con aquellos que tenían corazones endurecidos. No malgastaba su tiempo ni su energía en quienes no estaban dispuestos a cambiar. Así que te invito a reflexionar. ¿Estás viviendo con sabiduría y discernimiento? ¿Estás estableciendo límites saludables que te permitan cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida? Recuerda que la verdadera bondad no es ingenua ni débil. Es fuerte, sabia y guiada por el Espíritu. Si este mensaje te ha tocado, te animo a compartirlo con otros y a suscribirte para seguir explorando juntos cómo podemos vivir de manera alineada con los principios eternos. Juntos podemos aprender a ser luz en el mundo sin perder nuestra propia esencia. Los fariseos a menudo intentaban atrapar a Jesús con preguntas engañosas, tergiversando sus palabras en un esfuerzo por desacreditarlo. Sin embargo, Jesús no se dejó arrastrar por sus trampas. Respondía cuando lo consideraba apropiado y permanecía en silencio cuando sabía que los motivos detrás de las preguntas eran impuros. No malgastaba su tiempo ni su energía discutiendo con aquellos que carecían de un verdadero deseo por la verdad. Su bondad no significaba tolerancia hacia la manipulación ni permitir que otros dictaran el rumbo de su misión. Uno de los ejemplos más impactantes de cómo Jesús estableció límites fue en su interacción con el joven rico. Este hombre se acercó a Jesús con entusiasmo, buscando ganar la vida eterna. Jesús le dijo que vendiera todos sus bienes y lo siguiera. Pero cuando el joven se alejó triste, incapaz de renunciar a sus riquezas, Jesús no lo persiguió ni rebajó sus estándares para mantenerlo cerca. Simplemente extendió la invitación, y cuando fue rechazada, lo dejó ir. Jesús también estableció límites incluso con aquellos más cercanos a él. Recordemos el momento en que Pedro, uno de sus discípulos más leales, intentó disuadirlo de enfrentar la cruz. Pedro, movido por el amor y la preocupación, trató de convencer a Jesús de que evitara el sufrimiento. Pero Jesús respondió con firmeza: «Apártate de mí, Satanás». Reconoció que incluso aquellos que lo amaban podían ser utilizados como instrumentos para distraerlo de su propósito divino. No permitió que los lazos emocionales lo desviaran de su misión. Otro ejemplo notable ocurrió cuando Jesús visitó Nazaret, su ciudad natal. Allí, las personas que lo habían visto crecer se mostraron escépticas y reacios a aceptarlo como el Mesías. Debido a su incredulidad, Jesús no realizó muchos milagros en ese lugar. En lugar de imponerse sobre quienes lo rechazaban, optó por seguir adelante y llevar su mensaje a otros lugares donde los corazones estaban abiertos. Su bondad no implicaba quedarse donde no era bienvenido. Incluso en su sacrificio final, Jesús nos dejó una lección poderosa sobre los límites. Cuando fue llevado ante Pilato, falsamente acusado y burlado, eligió permanecer en silencio. No se defendió ni intentó complacer a la multitud. En cambio, se sometió a la voluntad de su Padre, cumpliendo su propósito sin permitir que otros dictaran cómo debía hacerlo. Su bondad nunca fue una señal de debilidad. Al contrario, reflejaba un poder perfectamente controlado.
Muchas personas confunden la gentileza con una disponibilidad ilimitada, creyendo que ser una buena persona significa nunca decir no, nunca rechazar a nadie ni alejarse de situaciones dañinas. Pero Jesús nos muestra un camino diferente. Él amaba profundamente a las personas, pero no permitía que sus expectativas o demandas lo controlaran. Sanó a muchos, pero no a todos. Habló la verdad, pero no forzó a nadie a aceptarla. Si Jesús estableció límites, ¿por qué nosotros no deberíamos hacerlo? Si Él sabía cuándo irse, cuándo guardar silencio y cuándo decir no, ¿no deberíamos aprender de su ejemplo? La bondad es un reflejo del amor de Dios, pero debe estar guiada por la sabiduría. Jesús era compasivo, pero también establecía límites claros. No todas las sonrisas que recibimos provienen de corazones sinceros, y no todas las manos extendidas lo están por amor genuino. Algunas personas buscan aprovecharse de nuestra bondad, mientras que otras solo ven en nosotros una fuente de beneficio personal. Por eso, es crucial desarrollar discernimiento para reconocer cuándo nuestras acciones pueden ser malinterpretadas o utilizadas en nuestro detrimento. Reflexiona sobre tu propia vida. ¿Estás permitiendo que otros dicten tus límites? ¿Te sientes agotado por intentar complacer a todos sin recibir nada a cambio? La bondad no significa abrir nuestras puertas a cualquier persona o situación sin evaluar las consecuencias. Más bien, significa actuar con sabiduría, protegiendo nuestro propósito y nuestra paz interior. La Biblia nos advierte repetidamente que debemos estar vigilantes, ser sabios y examinar los espíritus. Nos recuerda la importancia de proteger nuestros corazones contra el engaño. Incluso Jesús, quien era la personificación del amor y la compasión, no confiaba plenamente en todos aquellos que lo rodeaban. En el Evangelio de Juan, se nos dice que muchas personas creyeron en él debido a los milagros que realizó. Sin embargo, Jesús no se comprometió con ellos porque conocía profundamente lo que había en sus corazones. Sabía que algunos lo seguían por razones equivocadas, buscaban su poder o sus beneficios materiales, pero carecían de un verdadero deseo de transformación espiritual. Había quienes fingían estar de su lado, pero en realidad estaban en su contra. Un ejemplo impactante es Judas Iscariote. Este hombre caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas, compartió su mesa e incluso fue considerado uno de sus discípulos más cercanos. Pero al final traicionó a Jesús por tan solo 30 monedas de plata. Aunque aparentaba ser un seguidor fiel, su corazón estaba lejos de Dios. Judas vio en Jesús una oportunidad para obtener ganancias personales en lugar de buscar una verdadera devoción. Su historia nos recuerda que las apariencias pueden ser engañosas y que no siempre podemos juzgar las intenciones de alguien por sus acciones externas. Los fariseos, líderes religiosos de la época, ofrecían discursos elocuentes sobre Dios, pero sus corazones estaban llenos de orgullo y hipocresía. Proyectaban una imagen de rectitud, pero detrás de esa fachada religiosa se escondía un deseo insaciable de control y poder. Cuando Jesús comenzó a amenazar su posición de autoridad, conspiraron contra él. No lo hicieron porque Jesús hubiera cometido algún error, sino porque representaba una amenaza directa a su influencia y prestigio. Fingieron buscar la verdad mientras planeaban cómo atraparlo y eliminarlo. Sus acciones eran una máscara para ocultar sus verdaderas motivaciones. A lo largo de las Escrituras encontramos numerosos ejemplos de personas cuyas intenciones no eran lo que parecían. Dalila habló palabras de amor a Sansón, pero su corazón estaba decidido a traicionarlo. Ganó su confianza solo para entregarlo en manos de sus enemigos. Su aparente bondad era un disfraz y su afecto
una herramienta de manipulación. No, todas las personas que hablan dulcemente tienen un corazón tierno, ni todos los que se acercan lo hacen con buenas intenciones. Incluso entre aquellos que parecen hacer el bien, puede haber engaño. Jesús nos advirtió sobre los lobos disfrazados de ovejas, personas que aparentan ser inofensivas, pero que en realidad son peligrosas para nuestro llamado. No se defendió ni intentó complacer a la multitud. En cambio, se sometió a la voluntad de su Padre, cumpliendo su propósito sin permitir que otros dictaran cómo debía hacerlo. Su bondad nunca fue una señal de debilidad. Al contrario, reflejaba un poder perfectamente controlado. Muchas personas confunden la gentileza con una disponibilidad ilimitada, creyendo que ser una buena persona significa nunca decir no, nunca rechazar a nadie ni alejarse de situaciones dañinas. Pero Jesús nos muestra un camino diferente. Él amaba profundamente a las personas, pero no permitía que sus expectativas o demandas lo controlaran. Sanó a muchos, pero no a todos. Habló la verdad, pero no forzó a nadie a aceptarla. Si Jesús estableció límites, ¿por qué nosotros no deberíamos hacerlo? Si Él sabía cuándo irse, cuándo guardar silencio y cuándo decir no, ¿no deberíamos aprender de su ejemplo? La bondad es un reflejo del amor de Dios, pero debe estar guiada por la sabiduría. Jesús era compasivo, pero también establecía límites claros. No todas las sonrisas que recibimos provienen de corazones sinceros y no todas las manos extendidas lo están por amor genuino. Algunas personas buscan aprovecharse de nuestra bondad, mientras que otras solo ven en nosotros una fuente de beneficio personal. Por eso, es crucial desarrollar discernimiento para reconocer cuándo nuestras acciones pueden ser malinterpretadas o utilizadas en nuestro detrimento. Reflexiona sobre tu propia vida. ¿Estás permitiendo que otros dicten tus límites? ¿Te sientes agotado por intentar complacer a todos sin recibir nada a cambio? La bondad no significa abrir nuestras puertas a cualquier persona o situación sin evaluar las consecuencias. Más bien, significa actuar con sabiduría, protegiendo nuestro propósito y nuestra paz interior. Si este mensaje te ha ayudado a ver la importancia de establecer límites saludables, te invito a compartirlo con otros. Juntos podemos aprender a vivir con un corazón abierto, pero con una mente alerta, siguiendo el ejemplo de Jesús en cada paso del camino. El mundo está lleno de personas cuyas intenciones no son puras, cuyas palabras no reflejan sus corazones y cuyas acciones están impulsadas por deseos egoístas. Es por eso que el discernimiento es absolutamente esencial. La Biblia nos advierte repetidamente que debemos estar vigilantes, ser sabios y examinar los espíritus. Nos recuerda la importancia de proteger nuestros corazones contra el engaño. Incluso Jesús, quien era la personificación del amor y la compasión, no confiaba plenamente en todos aquellos que lo rodeaban. En el Evangelio de Juan, se nos dice que muchas personas creyeron en él debido a los milagros que realizó. Sin embargo, Jesús no se comprometió con ellos, porque conocía profundamente lo que había en sus corazones. Sabía que algunos lo seguían por razones equivocadas, buscaban su poder o sus beneficios materiales, pero carecían de un verdadero deseo de transformación espiritual. Había quienes fingían estar de su lado, pero en realidad estaban en su contra. Un ejemplo impactante es Judas Iscariote. Este hombre caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas, compartió su mesa e incluso fue considerado uno de sus discípulos más cercanos, pero al final traicionó a Jesús por tan solo 30 monedas de plata. Aunque aparentaba ser un seguidor y fiel, su corazón estaba lejos de Dios.
Judas vio en Jesús una oportunidad para obtener ganancias personales en lugar de buscar una verdadera devoción. Su historia nos recuerda que las apariencias pueden ser engañosas y que no siempre podemos juzgar las intenciones de alguien por sus acciones externas. Los fariseos, líderes religiosos de la época, ofrecían discursos elocuentes sobre Dios, pero sus corazones estaban llenos de orgullo y hipocresía. Proyectaban una imagen de rectitud, pero detrás de esa fachada religiosa se escondía un deseo insaciable de control y poder. Cuando Jesús comenzó a amenazar su posición de autoridad, conspiraron contra él. No lo hicieron porque Jesús hubiera cometido algún error, sino porque representaba una amenaza directa a su influencia y prestigio. Fingieron buscar la verdad mientras planeaban cómo atraparlo y eliminarlo. Sus acciones eran una máscara para ocultar sus verdaderas motivaciones. A lo largo de las Escrituras encontramos numerosos ejemplos de personas cuyas intenciones no eran lo que parecían. Dalila habló palabras de amor a Sansón, pero su corazón estaba decidido a traicionarlo. Ganó su confianza solo para entregarlo en manos de sus enemigos. Su aparente bondad era un disfraz, y su afecto una herramienta de manipulación. No, todas las personas que hablan dulcemente tienen un corazón tierno, ni todos los que se acercan lo hacen con buenas intenciones. Incluso entre aquellos que parecen hacer el bien, puede haber engaño. Jesús nos advirtió sobre los lobos disfrazados de ovejas, personas que aparentan ser inofensivas, pero que en realidad son peligrosas para nuestro llamado. Estas personas vienen con palabras halagadoras, promesas vacías y actitudes aparentemente amables y serviciales, pero sus verdaderas intenciones permanecen ocultas. Buscan aprovecharse, engañar y controlar. Si no estamos atentos, si no buscamos sabiduría, podemos caer fácilmente en sus trampas. El mundo está plagado de personas que fingen ser algo que no son. Algunos te sonreirán a la cara, pero hablarán mal de ti a tus espaldas. Otros ofrecerán su amistad no porque realmente se preocupen por ti, sino porque ven en ti una oportunidad para beneficiarse. Algunos afirmarán amarte, pero solo mientras puedan usarte para sus propios fines. El mayor peligro radica en que, sin discernimiento, podemos no ver a estas personas por lo que realmente son hasta que sea demasiado tarde. Podemos ser engañados por sus palabras dulces, sus gestos amables y sus promesas tentadoras, sin darnos cuenta de que sus corazones están llenos de intenciones impuras. Por eso, te invito a reflexionar. ¿Estás cultivando el discernimiento en tu vida? ¿Estás evaluando cuidadosamente las relaciones y situaciones que te rodean? La bondad y la sabiduría deben caminar juntas. No podemos permitir que nuestra generosidad sea explotada ni que nuestras emociones sean manipuladas. Jesús les dijo a sus seguidores que debían ser sabios como serpientes e inocentes como palomas. No nos llamó a ser ingenuos ni a confiar ciegamente. Nos llamó a amar, pero también nos instó a ser vigilantes. Nos llamó a ser gentiles, pero también nos exhortó a ejercer discernimiento. Amar no significa permitir que nos engañen, y la bondad no implica tolerar manipulaciones. Muchas personas han sido heridas no porque carecieran de amor, sino porque les faltó sabiduría. Confiaron demasiado rápido, ignoraron las advertencias y asumieron que todos tienen el mismo corazón puro que ellos. Pero la realidad es que no todos tienen buenas intenciones. Algunas personas entran en nuestras vidas solo para drenarnos emocionalmente, para manipularnos y, una vez que obtienen lo que quieren, se van sin mirar atrás. Otras construyen relaciones
Únicamente por interés personal, hablan de lealtad, pero no tienen intención de permanecer cuando las cosas se ponen difíciles. Incluso dentro de las iglesias, las familias o entre aquellos que afirman caminar con Dios, encontramos corazones que no están alineados con la verdad. Algunos predican no para glorificar a Dios, sino para recibir aplausos humanos. Otros dan no por amor, sino para ser vistos. Y algunos dicen seguir a Cristo, pero sus acciones revelan lo contrario. Dios no nos ha llamado a vivir con miedo, pero sí nos ha llamado a andar en sabiduría. Debemos orar constantemente por discernimiento, pedir ojos que vean más allá de las apariencias superficiales y ser guiados por el Espíritu para no caer en las trampas de aquellos cuyas intenciones no son puras. No todas las personas que entran en nuestra vida son enviadas por Dios. Algunas vienen como distracciones, otras como pruebas, y otras incluso son enviadas por el enemigo para desviarnos de nuestro propósito. Jesús sabía perfectamente quién estaba genuinamente a su favor y quién estaba en su contra, incluso cuando estos últimos fingían ser amigos. Él nunca permitió que el engaño de otros interfiriera con su misión. Aunque amaba a todos, no era ciego ante la naturaleza humana. Si Jesús, en su perfección, ejerció tal sabiduría, ¿cuánto más necesitamos nosotros estar alerta? Estas personas vienen con palabras halagadoras, promesas vacías y actitudes aparentemente amables y serviciales. Pero sus verdaderas intenciones permanecen ocultas. Buscan aprovecharse, engañar y controlar. Si no estamos atentos, si no buscamos sabiduría, podemos caer fácilmente en sus trampas. El mundo está plagado de personas que fingen ser algo que no son. Algunos te sonreirán a la cara, pero hablarán mal de ti a tus espaldas. Otros ofrecerán su amistad no porque realmente se preocupen por ti, sino porque ven en ti una oportunidad para beneficiarse. Algunos afirmarán amarte, pero solo mientras puedan usarte para sus propios fines. El mayor peligro radica en que, sin discernimiento, podemos no ver a estas personas por lo que realmente son hasta que sea demasiado tarde. Podemos ser engañados por sus palabras dulces, sus gestos amables y sus promesas tentadoras, sin darnos cuenta de que sus corazones están llenos de intenciones impuras. Por eso, te invito a reflexionar. ¿Estás cultivando el discernimiento en tu vida? ¿Estás evaluando cuidadosamente las relaciones y situaciones que te rodean? La bondad y la sabiduría deben caminar juntas. No podemos permitir que nuestra generosidad sea explotada, ni que nuestras emociones sean manipuladas. Si este mensaje ha resonado contigo, te animo a compartirlo con otros y a suscribirte para seguir explorando juntos cómo vivir con un corazón abierto, pero con una mente vigilante. Juntos podemos aprender a reconocer las señales de advertencia y a protegernos del engaño mientras extendemos amor y gracia de manera sabia. Por eso Jesús les dijo a sus seguidores que debían ser sabios como serpientes e inocentes como palomas. No nos llamó a ser ingenuos ni a confiar ciegamente. Nos llamó a amar, pero también nos instó a ser vigilantes. Nos llamó a ser gentiles, pero también nos exhortó a ejercer discernimiento. Amar no significa permitir que nos engañen, y la bondad no implica tolerar manipulaciones. Muchas personas han sido heridas no porque carecieran de amor, sino porque les faltó sabiduría. Confiaron demasiado rápido, ignoraron las advertencias y asumieron que todos tienen el mismo corazón puro que ellos. Pero la realidad es que no todos tienen buenas intenciones. Algunas personas entran en nuestras vidas solo para drenarnos emocionalmente, para manipularnos, y una vez que obtienen lo que quieren, se van sin mirar atrás. Otras construyen relaciones únicamente por interés personal,
hablan de lealtad, pero no tienen intención de permanecer cuando las cosas se ponen difíciles. Incluso dentro de las iglesias, las familias o entre aquellos que afirman caminar con Dios, encontramos corazones que no están alineados con la verdad. Algunos predican no para glorificar a Dios, sino para recibir aplausos humanos. Otros dan no por amor, sino para ser vistos. Y algunos dicen seguir a Cristo, pero sus acciones revelan lo contrario. Dios no nos ha llamado a vivir con miedo, pero sí nos ha llamado a andar en sabiduría. Debemos orar constantemente por discernimiento, pedir ojos que vean más allá de las apariencias superficiales y ser guiados por el Espíritu para no caer en las trampas de aquellos cuyas intenciones no son puras. No todas las personas que entran en nuestra vida son enviadas por Dios. Algunas vienen como distracciones, otras como pruebas, y otras, incluso, son enviadas por el enemigo para desviarnos de nuestro propósito. Jesús sabía perfectamente quién estaba genuinamente a su favor y quién estaba en su contra, incluso cuando estos últimos fingían ser amigos. Él nunca permitió que el engaño de otros interfiriera con su misión. Aunque amaba a todos, no era ciego ante la naturaleza humana. Si Jesús, en su perfección, ejerció tal sabiduría, ¿cuánto más necesitamos nosotros estar alerta? Agradar a las personas es una trampa en la que muchos caen, a menudo sin darse cuenta. Comienza con buenas intenciones, un deseo de ser amable, útil o evitar conflictos. Sin embargo, con el tiempo, esta actitud se convierte en una carga pesada, que roba nuestra paz, alegría y propósito. La necesidad de ser amado, aceptado y mantener a todos felices puede lentamente tomar el control de nuestras vidas, llevándonos a vivir bajo las opiniones y expectativas de los demás en lugar de seguir la voluntad de Dios. La Biblia advierte claramente contra el temor a los hombres, diciendo que es una trampa mortal. Aquellos que viven para agradar a otros quedan atrapados en un ciclo interminable de búsqueda de aprobación. Cada decisión se evalúa pensando en cómo reaccionarán los demás. Cada palabra se filtra por el miedo a ofender. Y cada acción se moldea por el deseo de ser aceptado. En lugar de vivir en libertad, se convierten en esclavos de las expectativas ajenas. Incluso Jesús, quien era pleno de gracia y verdad, no buscó complacer a todos. Habló la verdad con valentía, incluso cuando ofendió a los líderes religiosos. Realizó milagros no para ganar popularidad, sino para revelar el poder de Dios. Nunca modificó su mensaje para hacerlo más aceptable para las multitudes. De hecho, cuando muchos encontraron sus palabras demasiado difíciles de aceptar y se alejaron, Él no corrió tras ellos ni intentó suavizar sus enseñanzas. Permaneció fiel a su misión, independientemente de quién lo aprobara o desaprobara. Sin embargo, quienes viven para agradar a otros están constantemente atormentados por el miedo al rechazo. Evitan decir no porque no quieren decepcionar. Aceptan compromisos para los que no tienen tiempo solo para mantener contentos a los demás. Guardan silencio cuando deberían hablar con miedo de ofender. Se esfuerzan en exceso, dando constantemente, sirviendo sin límites y diciendo sí, incluso cuando están exhaustos y sobrecargados. Al hacerlo, pierden de vista sus propias necesidades, convicciones y propósito, relegando todo esto a un segundo plano frente a las demandas de los demás. Uno de los mayores peligros de agradar a las personas es que conduce al compromiso. Cuando alguien está más preocupado por hacer felices a los demás que por obedecer a Dios, comienza a hacer pequeñas concesiones. Permiten cosas que antes rechazaban firmemente, distorsionan sus valores para encajar mejor y toleran el pecado para evitar conflictos. Diluyen la verdad para no ofender, sacrificando su integridad en el altar de la aceptación humana. Reflexiona.
¿Estás viviendo para agradar a otros en lugar de buscar la voluntad de Dios? ¿Estás sacrificando tu paz y propósito para cumplir con las expectativas ajenas? Con el tiempo, aquellos que viven para agradar a las personas se alejan cada vez más de lo que es correcto. Todo porque temen lo que otros puedan pensar o decir de ellos. Los líderes religiosos en la época de Jesús son un ejemplo claro de esto. Estaban más preocupados por las opiniones de los hombres que por la verdad divina. La Biblia nos dice que muchos de ellos creían en Jesús, pero no lo confesaban abiertamente por miedo a ser expulsados de la sinagoga. Valoraban más el reconocimiento humano que la aprobación de Dios. Sabían la verdad, pero su necesidad desesperada de aceptación los mantuvo en silencio. Este es el resultado cuando agradar a las personas toma el control. El silencio reemplaza la convicción, y la reputación se vuelve más importante que la relación con Dios. Los fariseos en la época de Jesús son un ejemplo claro de esto. Usaban las vestiduras de líderes religiosos y hablaban las palabras de las Escrituras, pero sus corazones estaban llenos de hipocresía. Buscaban atrapar a Jesús, tergiversar sus enseñanzas y encontrar cualquier excusa para condenarlo. Sin embargo, Jesús veía a través de ellos. Nunca cayó en sus trampas porque llevaba la sabiduría celestial. La Biblia está llena de advertencias sobre el engaño. Proverbios nos dice que los necios creen todo lo que oyen, pero los sabios examinan cuidadosamente cada situación. Pablo también advierte en sus cartas que Satanás puede disfrazarse de ángel de luz, lo que significa que no todo lo que parece bueno proviene de Dios. Muchas personas han sido desviadas por falta de discernimiento. Siguen a líderes carismáticos que hablan con elocuencia, pero que los alejan de la verdad. Confiaron en quienes parecían amables, solo para descubrir más tarde que tenían intenciones egoístas y dañinas. Jesús sabía que esto sucedería, y por eso ordenó a sus discípulos que fueran sabios. Pero la sabiduría por sí sola no es suficiente. Por eso, también les dijo que fueran inocentes como palomas. Una paloma simboliza pureza, sinceridad y un corazón que permanece inmaculado. Algunas personas, al aprender sobre el mal en el mundo, responden con amargura. Se vuelven endurecidas, desconfiadas de todos y reacias a amar o confiar nuevamente. Pero Jesús no llamó a sus seguidores a ser fríos o cínicos. No les dijo que respondieran al engaño con más engaño, ni que enfrentaran el mal con más maldad. En cambio, los llamó a permanecer puros, a caminar en rectitud y a mantener sus corazones libres de corrupción. Una paloma no busca venganza, no trama ni manipula. Se mueve suavemente trayendo paz allá donde va. Jesús estaba diciendo a sus discípulos que, aunque debían andar en sabiduría, nunca debían perder su inocencia. Nunca debían volverse tan cautelosos que perdieran su compasión, ni tan exigentes que dejaran de amar. Nunca debían volverse tan conscientes del mal que permitieran que éste echara raíces en sus propios corazones. Ser sabio como serpientes e inocente como palomas es vivir en la tensión entre astucia y sinceridad. Significa saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio, reconocer el engaño sin convertirse en engañoso y permanecer firme en la verdad sin caer en la arrogancia. Jesús vivió este equilibrio perfectamente. Vio los esquemas de sus enemigos, pero no respondió con odio. Conoció los corazones de los hombres, pero aún así los amó. Enfrentó traiciones, pero no permitió que la amargura tomara control de su corazón. El mundo está lleno tanto de lobos como de ovejas perdidas. Hay quienes buscan hacer daño y otros que simplemente no conocen la verdad. La sabiduría permite que un creyente distinga entre ambos, sepa cuándo involucrarse y cuándo apartarse.
La inocencia permite que extiendan gracia, sirvan y amen, incluso en un mundo que no siempre la retribuye. Este es el llamado de todo creyente. Andar en sabiduría sin perder la pureza, ver el mundo claramente sin permitir que corrompa el corazón. Ser tan sabio como las serpientes y tan inocente como las palomas. La verdad nunca ha sido popular. Desde el principio de los tiempos, los hombres la han rechazado, distorsionado y tratado de silenciar a quienes la proclaman. Los antiguos profetas fueron ridiculizados, golpeados y hasta asesinados por declarar la palabra de Dios. ¿Estás buscando vivir en este equilibrio entre sabiduría e inocencia? ¿Estás permitiendo que el discernimiento guíe tus pasos mientras mantienes un corazón puro y amoroso? Si este mensaje te ha tocado, compártelo con otros y suscríbete para seguir explorando juntos cómo podemos caminar en la verdad sin perder nuestra compasión. Juntos podemos aprender a ser luz en el mundo, extendiendo gracia y amor sin comprometer nuestra integridad. El mismo Jesús, quien era la personificación de la verdad, fue ridiculizado, despreciado y crucificado. Los apóstoles enfrentaron prisión, rechazo y sufrimiento, no porque hubieran hecho algo malo, sino porque se negaron a comprometer el mensaje que Dios les había dado. Defender la verdad siempre tiene un costo. El mundo no ama la verdad porque ésta expone el pecado. La verdad ilumina las tinieblas, y aquellos que aman la oscuridad lucharán ferozmente para mantenerla oculta. Cuando Jesús hablaba, las multitudes se maravillaban de su sabiduría, pero también muchos se enfurecían. Cuando confrontó a los líderes religiosos, ellos conspiraron contra él. Cuando declaró que él era el único camino hacia el Padre, muchos se alejaron. Él pudo haber suavizado su mensaje, ajustado sus palabras para hacerlas más aceptables, pero no lo hizo. Habló la verdad incluso cuando ofendió. Hoy, muchas personas tienen miedo de permanecer firmes en la verdad porque temen la rejección, tienen miedo de perder amistades, oportunidades, estatus o comodidad. La presión para conformarse es abrumadora. El mundo no ama la verdad porque ésta expone el pecado. La verdad ilumina las tinieblas, y aquellos que aman la oscuridad lucharán ferozmente para mantenerla oculta. Cuando Jesús hablaba, las multitudes se maravillaban de su sabiduría, pero también muchos se enfurecían. Cuando confrontó a los líderes religiosos, ellos conspiraron contra él. Cuando declaró que él era el único camino hacia el Padre, muchos se alejaron. Él pudo haber suavizado su mensaje, ajustado sus palabras para hacerlas más aceptables, pero no lo hizo. Habló la verdad incluso cuando ofendió. Hoy, muchas personas tienen miedo de permanecer firmes en la verdad porque temen la rejección. Tienen miedo de perder amistades, oportunidades, estatus o comodidad. La presión para conformarse es abrumadora. El mundo exige que la verdad sea remodelada, suavizada para adaptarse a las tendencias culturales, ajustada para que nadie se sienta incómodo. Pero la verdad no cambia para acomodar sentimientos ni se doblega ante la moral cambiante de la sociedad. Lo que era verdad en los días de Jesús sigue siendo verdad hoy y será verdad por toda la eternidad. La Biblia advierte que en los últimos días las personas no soportarán la sana doctrina. Buscarán maestros que digan lo que quieren oír, que les aseguren que pueden vivir como deseen y aún así estar bien con Dios. Rechazarán la corrección, despreciarán la reprensión y se burlarán de aquellos que se apegan a la justicia. Pero Dios no llamó a su pueblo al silencio. No los llamó a mezclarse, a diluir su palabra o a buscar la aprobación del mundo. Los llamó a permanecer firmes. Permanecer firme significa hablar la verdad aunque sea impopular, negarse a comprometerse aunque tenga un costo y preocuparse más por la aprobación de Dios que por las opiniones de los hombres. Jesús dijo:
El que se avergonzare de mí y de mis palabras, de él se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Aquellos que pertenecen a él no pueden darse el lujo de retroceder ni de quedarse en silencio cuando el mundo distorsiona la palabra de Dios. Siempre habrá oposición a la verdad. Noé predicó la justicia, pero el mundo lo ignoró hasta que fue demasiado tarde. Jeremías fue arrojado a un pozo por advertir a Israel que se arrepintiera. Juan el Bautista fue decapitado por hablar contra el pecado. Pablo fue encarcelado, golpeado y finalmente asesinado porque se negó a dejar de predicar el Evangelio. Ninguno de ellos comprometió su mensaje. Ninguno ajustó sus palabras para evitar ofender. Hablaron lo que Dios les ordenó, sin importar el costo. Jesús prometió que sus seguidores enfrentarían persecución por permanecer en la verdad. Dijo que serían odiados, ridiculizados y excluidos. Pero también prometió que aquellos que perseveraran serían recompensados. La aprobación de los hombres es pasajera. El elogio del mundo es vacío. Sin embargo, la recompensa de permanecer firme en la verdad de Dios dura para siempre. Aquellos que defienden la verdad deben estar preparados para ser malentendidos. Serán llamados intolerantes, insensibles o rígidos. El mundo intentará silenciarlos, avergonzarlos o presionarlos para que se comprometan. Pero su llamado no es complacer al mundo. Su llamado es complacer a Dios. No deben permitir que el miedo los mantenga callados, ni que la oposición los haga tambalear. La verdad no está determinada por cuántas personas la aceptan. No se debilita por la rejección. Permanece inmutable e inquebrantable. ¿Estás dispuesto a defender la verdad, incluso cuando sea impopular? ¿Estás listo para enfrentar el costo de permanecer firme en lo que crees? El compromiso eterno puede traer una paz temporal, pero conduce a la destrucción espiritual. El silencio puede evitar conflictos, pero permite que las tinieblas se extiendan sin control. Aquellos que aman a Dios deben amar también la verdad, y aquellos que aman la verdad deben estar dispuestos a defenderla, incluso cuando ofenda. No. Compasión es un regalo de Dios, un reflejo de su propio corazón. Él está lleno de misericordia, es lento para la ira y rico en amor. Llama a su pueblo a cuidar a los quebrantados, ayudar a los heridos y amar a los que no son amables. Pero, así como Dios es compasivo, también es sabio y llama a su pueblo a hacer lo mismo. La compasión que no está dirigida por Dios puede llevar al agotamiento, la manipulación e incluso a permitir el pecado. La verdadera compasión no se trata solo de sentir profundamente. Se trata de ser guiado por el Espíritu en cómo y cuándo actuar. Jesús fue movido por compasión en muchas ocasiones. Vio a los enfermos y los sanó. Vio a los hambrientos y los alimentó. Vio a los perdidos y los llamó al arrepentimiento. Sin embargo, no sanó a todos los enfermos de Israel, ni respondió a todas las peticiones de la manera que las personas esperaban. Cuando el joven rico vino a él, Jesús lo amaba, pero no lo persiguió cuando se alejó. Cuando la multitud lo buscó después de que los alimentó, esperando más pan, él no realizó otro milagro para satisfacer sus deseos. En cambio, los dirigió hacia la verdad. La compasión de Jesús siempre estuvo dirigida por la voluntad del Padre. Existe un peligro en permitir que solo las emociones humanas guíen los actos de compasión. Los sentimientos son poderosos, pero no siempre son sabios. Es posible dar tanto que uno quede exhausto y ya no tenga nada más que ofrecer. Es posible intentar ayudar a alguien solo para descubrir que están aprovechándose de la bondad sin cambiar nunca. Es posible cargar cargas que Dios nunca pretendió que lleváramos. Por eso, la compasión debe ser dirigida por Dios, porque solo Él ve el panorama completo.
Hay momentos en que Dios llama a su pueblo a intervenir, dar, servir y sacrificarse. Pero también hay momentos en que los llama a retroceder, decir no y permitir que las consecuencias sigan su curso. El padre del hijo pródigo amaba profundamente a su hijo, pero no lo persiguió cuando éste se fue. No trató de impedir que experimentara las dificultades de sus elecciones. Simplemente esperó, confiando en que Dios obraría en el corazón de su hijo. Y cuando el hijo finalmente cayó en cuenta de su error, regresó a casa transformado. Algunas personas se sienten tan impulsadas a ayudar a otros que descuidan su propio bienestar. Se sienten culpables por decir no y se derraman hasta quedar vacías, pensando que eso es lo que el amor requiere. Pero incluso Jesús reservó tiempo para descansar, apartándose de las multitudes para orar y renovarse. No era movido por las demandas de las personas, sino guiado por el Padre. Sabía cuándo dar y cuándo retirarse. También hay una diferencia entre ayudar y capacitar. Algunas personas no buscan un cambio. Buscan ayuda sin responsabilidad, quieren ser rescatadas, pero no arrepentirse. Toman y toman, pero nunca crecen. Cuando la compasión no está dirigida por Dios, puede convertirse en un comportamiento que habilita, prolongando la lucha de alguien en lugar de permitirles enfrentar la realidad, que traería una verdadera transformación. Jesús ayudó a aquellos que estaban dispuestos a recibir la verdad, pero no forzó el cambio sobre aquellos que la rechazaron. Dios llama a su pueblo a ser generoso, pero también los llama a ser administradores sabios. Los llama a amar, pero también a discernir. La compasión es poderosa cuando está alineada con su voluntad. Trae sanación, restauración y ayuda genuina. Pero una compasión equivocada puede drenar, engañar y distraer de la verdadera obra que Dios quiere hacer. El mayor acto de compasión fue el sacrificio de Cristo en la cruz. Aún así, Él no forzó la salvación sobre nadie, la ofreció libremente, y aquellos que eligieron recibirla fueron transformados para siempre. De la misma manera, los creyentes deben dejar que Dios dirija su compasión, dando donde Él los guíe, retrocediendo cuando Él lo indique y confiando en que su sabiduría es mayor que la comprensión humana. Dios llama a su pueblo a ser compasivos, pero también los llama a ser sabios. La verdadera compasión no es solo una respuesta emocional, es un llamado divino, dirigido por su sabiduría y guiado por su espíritu. Jesús demostró una compasión perfecta, mostrando misericordia a los quebrantados sin comprometer jamás la verdad. Sabía cuándo dar, cuándo sanar, cuándo intervenir y cuándo retroceder. No permitió que las demandas de las personas dictaran sus acciones. Permitió que la voluntad del Padre lo guiara. Cuando la compasión está dirigida por Dios, lleva a una verdadera restauración y sanación. Fortalece en lugar de drenar, eleva en lugar de habilitar y refleja el corazón de Cristo. Pero cuando la compasión es movida solo por las emociones humanas, puede llevar al agotamiento, la manipulación y prioridades equivocadas. Hay un tiempo para ayudar y un tiempo para dejar ir. Hay un tiempo para dar y un tiempo para esperar. Hay un tiempo para hablar y un tiempo para guardar silencio. Dios no llama a su pueblo a cargar cargas que Él nunca colocó sobre ellos. Los llama a confiar en Él, buscar su sabiduría y permitir que Él dirija su amor y cuidado por los demás. Cuando la compasión está alineada con la voluntad de Dios, es poderosa. Trae cambios reales, impacto duradero y significado eterno. Su pueblo está llamado a amar como Él ama, servir como Él sirve y confiar en que sus caminos son más altos que los nuestros. ¿Estás dejando que Dios dirija tu compasión? ¿Estás buscando su sabiduría antes de actuar?
Si este mensaje te ha desafiado a vivir con un equilibrio entre amor y discernimiento, compártelo con otros y suscríbete para seguir explorando juntos cómo podemos reflejar el corazón de Dios en nuestras vidas. Juntos podemos aprender a amar, servir y confiar en que sus caminos son perfectos. No pierdas más tiempo, suscríbete al canal ahora y deja un me gusta para que más personas sean alcanzadas por la palabra de Dios.